Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante y muy vigente como es la vacunación contra COVID y el embarazo. Hace un poco más de un año empezó la epidemia de COVID en todo el mundo y los datos iniciales eran muy esperanzadores, sobre todo porque países como China, Estados Unidos y algunos países europeos mencionaban que la mortalidad o las complicaciones en el embarazo eran bajas. Lamentablemente, cuando la epidemia fue avanzando y llegó a países en vías de desarrollo, sobre todo Irán, Brasil, México, empezamos a encontrar datos que no coincidían con los datos de países de primer mundo. Aquí teníamos una alta complicación y mortalidad en mujeres embarazadas. En muchas de estas mujeres embarazadas cumplían algunos criterios, por ejemplo, mujeres más de 35 años con obesidad, diabetes e hipertensión eran aquellas que tenían más complicaciones y más riesgo de mortalidad, pero esto pues impactó fuertemente en la salud pública en México. Aquí vemos en la semana 53, que es al final, el cierre del año 2020, como tuvimos 202 casos de mortalidad por COVID. Fue la principal causa de muerte materna en México el año pasado. Y posteriormente, hace poco tiempo, en la semana 2, en el 2021, teníamos ya 118 casos. Actualmente estamos en la semana 16-17 y llevamos 133 casos de mortalidad por COVID-19. El punto aquí también muy importante es que COVID-19 no solo genera mortalidad, también genera una alta morbilidad, o sea, complicaciones o enfermedades severas como pacientes que terminan con ventilación mecánica, con neumonías severas, con complicaciones, y estas complicaciones pueden derivar en otras complicaciones hacia el feto, que puede terminar con óbito, muerte in útero, o mortalidad o morbilidad alta durante el nacimiento, como asfixia, complicaciones. Entonces, todo esto tenemos que considerar que la madre y el feto, el bebé, tienen altas complicaciones por COVID-19. El COVID-19 ha sido una patología muy difícil de predecir y de poder evaluar complicaciones. Ahora vemos que son tan altas que los organismos internacionales e incluso nacionales han hecho comunicados y han sugerido que se debe vacunar a todas las pacientes con embarazo y también pacientes lactando. Entonces, las recomendaciones de grupos médicos han sido coincidentes en todos los países, o sea, coinciden en la aplicación de vacunación. No tanto las páginas gubernamentales en México, donde pues bueno, sí dan muy buenas recomendaciones de cuidado para la embarazada, pero no viene ninguna sección de preguntas, no se esclarece sobre la vacunación en el embarazo en México. Y pues bueno, esto nos pone en alerta, porque bueno, el riesgo-beneficio ya sabemos que es mayor el beneficio de una vacunación. Todos los colegios médicos nacionales e internacionales están de acuerdo que la vacunación se debe ofrecer en las pacientes embarazadas, pero no se ha realizado en los sectores de salud. Mucho de la vacuna también es entender un poco cómo funcionan y el miedo que genera esta vacunación. Las vacunas de tipo RNA mensajero pues son vacunas que inoculan este tipo de segmento de ácido ribonucleico que no es precisamente o sea, no interactúa con nuestro ADN, que es lo que a mucha gente le genera mucho estrés, sino que pues bueno, lo que se genera en este punto es que este RNA mensajero intenta interaccionar con nuestras células para que se produzcan anticuerpos, y cuando el virus se presente de forma ya real, nuestro cuerpo pueda defendernos. Entonces realmente es una opción muy válida, una opción que no tiene efectos colaterales, que tiene solo reacciones más bien locales, y en las mujeres embarazadas incluso no tuvieron menos reacciones adversas que otras poblaciones. Entonces, esto es una opción de una vacuna muy válida. Este tipo de vacunas, el RNA mensajero, son aquellas vacunas como Pfizer, Moderna, son las vacunas que más se han probado durante el embarazo y son de las que más tenemos información, que vamos a mencionar en unos momentos. El tipo de vacunas de vector viral es otro tipo de vacunas, son las vacunas como Janssen, CanSino, Sinovac.
todas estas vacunas que ahorita están que se escuchan mucho ahorita en México porque son las que se han ofrecido al personal docente. Este tipo de vacuna lo que genera, o la forma de presentar esta proteína S a nuestras células para producir anticuerpos, pues es por medio de vectores virales, o sea, son un tipo de sondas, un tipo de adenovirus que realmente no es patógeno, no generará ninguna infección y por lo tanto solo presentará la información de esta proteína para que el cuerpo, igual que la vacuna previa, pues desarrolle los anticuerpos necesarios para atacar el virus cuando este virus se presente de forma real. Tenemos información interesante sobre este tipo de vacunas, sobre todo sobre las vacunas ARN mensajero, porque es la que se ha hecho más estudios. Este estudio es muy interesante porque muestra cómo pacientes embarazadas que fueron vacunadas con la vacuna RNA mensajera, ya sea ya sea Pfizer o Moderna, pues bueno, lo que se pudo obtener fue principalmente la elevación de anticuerpos tanto en cordón umbilical de los recién nacidos vivos y elevación de los anticuerpos también en la leche materna a los pocos días o semanas de la aplicación. Entonces esto nos da un factor prometedor de que eleva incluso más los niveles de anticuerpos que aquellas mujeres que tuvieron la infección real. Entonces es una protección fuerte, importante y que protege también a los recién nacidos. Este estudio salió a finales de abril, hace unos días, y es todavía más esperanzador porque es un estudio que muestra la seguridad de la vacunación en mujeres embarazadas, sobre todo con el tipo de vacuna RNA mensajero. Y es un número importante, son más de 35,000 mujeres que fueron vacunadas con las vacunas de RNA mensajero y obtuvieron muy buenos resultados. O sea, los resultados fueron favorables, fue segura, pero sobre todo se compararon los efectos que pudieran ser colaterales como aborto, pérdida gestacional, parto pretérmino, alteraciones estructurales, lo que llamamos teratogénesis, y esta población que fue vacunada contra población sin vacuna tiene la misma probabilidad de generar eventos adversos, o sea, los porcentajes son similares. Entonces la vacuna no modifica eventos adversos en el embarazo, no eleva la cantidad de abortos, no eleva la cantidad de pérdidas gestacionales. Es una vacuna que parece ser muy segura y esto pues bueno nos da más tranquilidad en función de que teóricamente sabíamos que podía ser segura. Ahora con esta información sabemos que las vacunas RNA mensajero son seguras en embarazo. Tenemos también ya a manera de conclusiones, pues bueno, que todas las mujeres embarazadas y durante la lactancia deberían ser vacunadas debido al beneficio que se obtiene sobre los riesgos. El beneficio teórico sin potenciales efectos colaterales se obtiene con todas las vacunas, tanto RNA mensajero como vector viral. Existe además un aumento de anticuerpos en cordón umbilical y en la leche materna después de la aplicación de vacuna RNA mensajero. Esto es muy interesante y sobre todo el beneficio que ha probado sin efectos colaterales se ha encontrado ya en vacunas a RNA mensajero. Esto es un hecho. Seguramente este tipo de información también se obtendrá de las vacunas de vector viral, pero todavía no tenemos esa información. Quizá en algunos meses podamos obtener estos resultados, pero sabemos ahora que ARN mensajero pues bueno, tiene un buen porcentaje de efectividad, es de las más altas, y que además tiene beneficios probados sin los efectos colaterales. Entonces sí tendríamos que tener el apoyo de los sistemas de salud que deberían de promover la vacunación para embarazadas, porque es un grupo de población que tiene más riesgo, tanto ellas como sus bebés, y aplicar la vacunación tanto en el embarazo como en la lactancia. Actualmente, por ejemplo, para la vacuna que está aplicando en docentes, muchas embarazadas me han preguntado, oye, ¿me van a aplicar la vacuna de una dosis, la vacuna CanSino, me la puedo aplicar? Pues la respuesta es teóricamente sí, teóricamente no habría ningún problema. Si es la única que se ofrece y eres una paciente con alto riesgo, con esta población que tiene mayor riesgo por edad, obesidad, hipertensión, diabetes, yo creo que vale la pena aplicarla. Pero si se tiene la posibilidad de aplicar vacuna ARNA mensajero
porque no tenemos todavía los resultados de aplicación de la vacuna de vector viral, pues bueno, si hay la posibilidad de escoger, la ideal sería las vacunas ARN mensajero actualmente en embarazo. En algunos meses podríamos decir seguramente que se pueden aplicar cualquier vacuna, pero la información actual nos dice que teórica y ya aprobada ARN mensajero. Vacuna de vector viral teóricamente va a ser, es segura. En lactancia, pues bueno, ahí no hay mucha duda, es segura cualquiera de las vacunas y pues bueno, esperemos tener pronto más información para poder esclarecer más todas las dudas que surjan. Muchísimas gracias y seguimos investigando para poderles dar más información.